Hola a todos mis queridos seguidores, aquí el Projection Sword trayéndoles de vuelta el fanfic crossover entre Ben 10 por Bleach. Sé que ha pasado un largo tiempo desde que les traje un nuevo capítulo de esta historia y lo lamento en verdad, es que me he enfocado en otros videos y otras cosas de mi video, pero me he dado un tiempo para poder traerles un nuevo capítulo. Espero que lo disfruten y ya se lo saben, esta historia no es mía, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original, dejen sus comentarios de qué les pareció y su me gusta ya que me apoyan. Ahora sin más comencemos con el video de hoy. Descargo de responsabilidad, Ben 10 y Bleach no me pertenecen. Gracias de nuevo, Bandems y Piromania. Disculpen las molestias con este capítulo. Disculpen la espera. Les aviso, este capítulo resultó muy diferente a lo que esperaba. Les explicaré más en mi nota del autor al final. Por ahora, disfruten. Capítulo 20, Batalla de la ciudad de Karakura. Parte 2, Ascenso, Caída. Si antes la atmósfera había estado llena de tensión, ahora era prácticamente sofocante. Ambos bandos habían olvidado por completo sus batallas mientras las estrellas del espectáculo se miraban fijamente. Muy Grande flexionó los dedos con ansiedad al observar el estado liberado de Barakan. Era diferente y drástico comparado con todos los demás que había visto antes. ¿Stark y Arribel tenían formas similares o era Barakan especial, al igual que sus poderes temporales? Barakan dio un paso hacia el Tukustar y Webeg adoptó una posición de combate a pesar del espacio limitado que le daban los edificios. Así que pretendes luchar contra mí con una forma tan colosal, dijo Barakan, aparentemente calmado ahora que estaba liberado. Seguro que preferirías a Diamante. Había tanto veneno en su tono que si pudiera envenenar a alguien con él, caería muerto instantáneamente. Muy Grande entrecerró los ojos. Así que eso es todo. Todo este tiempo, sigues dolido por nuestra pelea en el oasis. No pudo evitar reírse. Saber que hay algo inmune a tu poder absoluto te molestó mucho. Bueno, cuando tenías piel, claro. Detrás de Barakan, la capitana jadeó. El espada había estado destrozándose a sí misma y a su teniente como si nada, y sin embargo, ¿este chico tenía una transformación que no se veía afectada por el poder de la espada? Nunca te he perdonado ni te perdonaré el desaire que me hiciste, muchacho, dijo Barakan mientras sus huesudos puños temblaban, haciendo sonar las cadenas de sus brazaletes. Tú te lo buscaste al atacar el oasis, Barakan, replicó Grandote. Así que todo este tiempo has estado conteniendo tu ira y viendo que Grande lo ha vuelado todo a la mierda. Lo admito, dijo Barakan casi con indiferencia, nunca sospechamos que tuviera semejante forma a tu disposición. Esayel habría estado salivando ante la oportunidad de estudiar a un ser como este, Grande. Wei-Big frunció el ceño al recordar todo lo que Esayel le había hecho pasar. Pero no es solo gran poder lo que me ha hecho decidir acabar contigo, gritó Barakan, caminando perezosamente por el aire como si su victoria ya estuviera asegurada. Porque si mantuviste en secreto una transformación como la suya, quién sabe qué más te guardas bajo la manga. ¿Verdad, Tennyson? Wei-Big sabía que todos lo observaban mientras las palabras de Barakan asimilaban. Sin duda, las implicaciones les daban vueltas en la cabeza. Ojalá nunca descubrieran lo de Alien Axe. Entonces, Banchanasen, continuó Barakan, lo mejor sería acabar contigo aquí y ahora. Respira. Un miasma negro surgió repentinamente de debajo de la capa de Barakan. A Grandote se le cayó la mandíbula al tocar unos postes telefónicos cercanos. Los cables y el propio poste se pudrieron. Por fin te das cuenta de tu locura, Tennyson, dijo Barakan, y su huesuda sonrisa pareció una mueca de suficiencia al extenderse aún más su respira. Tanto tamaño y fuerza no significan nada para mi poder. El miasma se acercó aún más. Agachando las piernas, Muy Grande saltó en el aire y pareció deslizarse hacia atrás a pesar de su tamaño, poniendo la mayor distancia posible entre él y Barakan. Apretó los dientes con irritación al sentir sus pies estrellarse contra algunos de los edificios más pequeños, el suelo temblando bajo sus pies. Barakan aún no se había movido, con las cuencas de los ojos fijas en el gigantesco héroe. Vamos.
Omaeda no pudo evitar llorar mientras él y su capitán se alejaban a toda velocidad de la espada. Primero el elefante y ahora él. Cosas tan grandes no deberían saltar tan alto. Su capitán no dijo nada, sus ojos estaban fijos en los edificios que comenzaron a derrumbarse en el momento en que fueron engullidos por el miasma de la espada. Curioso, Grandote recogió un gran trozo de escombros y se lo arrojó a Barakan. El ser esquelético alzó una mano y la respira salió disparada como una llama. En cuanto los escombros entraron en contacto con ella, comenzó a descomponerse, creando un agujero tan grande que Barakan pudo atravesarlo. Esto es todo lo que tu forma de titán puede hacer, Tennyson, se burló Barakan. Quizás sería mejor que cambiaras a otra cosa. Algo más pequeño, quizás. Algo más débil, pero con más probabilidades de evitar mi respira el mayor tiempo posible. Grandote apretó los dientes, reconociendo al instante el tono provocador de Barakan. Miró de reojo a los capitanes, muchos de los cuales parecían observarlo atentamente. Frunciendo el ceño, Grandote salió disparado como un rayo. Barakan rió. Sí. Sí, eso es, Tennyson. Corre tan rápido como puedas. No puedes escapar de mi poder, pero disfrutaré viéndote luchar en vano antes de que sucumbas a él. A pesar de que Ben quería que estuvieran fuera de peligro, las fracciones de Arribel ahora estaban parados en la azotea para observar la batalla. No lo entiendo, dijo Apaxi preocupado. Muy grande es un objetivo difícil para Barakan ahora mismo. ¿Por qué no se transforma? Puede arriesgarse, dijo Sun San con los ojos entrecerrados. Parece que los segadores de almas se dan cuenta de lo peligroso que es Ben. Mila Rose aferró su espada. Probablemente esperan que Ben y Barakan se maten. Maldita sí. Odio esto. Gritó Apaxi, agitando el brazo como un loco. Deberíamos ayudarlo. ¿Qué podemos hacer?, dijo Melo Rose con tristeza. Aunque aún tuviéramos a John, no tendríamos ninguna oportunidad contra la respira de Barakan. Sun San suspiró. Solo nos queda esperar. Apaxi giró la cabeza hacia donde Grandote se había detenido. Barakan caminaba por el aire a paso lento, como si estuviera dando un paseo por el parque. No te nos mueras, Ben. Arribel apretaba su espada con tanta fuerza que era asombroso que la empuñadura no se hubiera partido en dos. Observó con cautela a Hitsugaya y Matsumoto. Observaban a Barakan y muy grande como hipnotizados. Esta era la oportunidad perfecta para atacarlos, pero volvió a mirar a muy grande. Este adoptó otra postura de combate mientras Barakan se acercaba. Van, susurró Lilinete, clavándose las uñas en las palmas. Eres muy atrevido al seguir peleando conmigo siendo muy grande, dijo Barakan con fingida cortesía. Como si tuviera otra opción, dijo Webeg en voz baja, aunque dado su enorme tamaño, Barakan aún no escuchó. Barakan rió entre dientes. Los segadores de almas sospechan de ti ahora. Si te transformas en uno de tus alienígenas más pequeños, podrían aprovechar la oportunidad para atacarte. Sin embargo, seguir siendo muy grande te convierte en un blanco perfecto para mi poder. Maldito seas, maldito seas. Una situación perfecta para una hormiga blasfema como tú, Tennyson. Estás bastante seguro de estar divagando así, Barakan. Barakan enderezó la postura e inclinó un poco la cabeza hacia adelante. Dije que quería hacerte sentir incómodo, Tennyson. Quiero que pases tus últimos momentos lamentando tu insolencia por haberte opuesto a mí. Tengo muchos remordimientos, Barakan, dijo Webeg mientras se agarraba a la parte superior de un edificio de apartamentos, pero enfrentarme a ti no es uno de ellos. Rompió la parte superior del apartamento y se la arrojó a la espada, quien con un gesto de la mano hizo que su respira empezara a pudrirla. Grandote entonces extendió los brazos. Los ojos de Lilinete se abrieron de par en par. ¡Bah! Un segundo fue todo lo que todos consiguieron, mientras que Grandote aplaudió como si usara 4 brazos. A pesar de carecer de extremidades adicionales, su propio tamaño y fuerza provocaron fácilmente una onda expansiva que azotó la ciudad falsa, destrozando aún más ventanas y esparciendo escombros por todas partes.
Barakan, que estaba ocupado pudriendo los escombros que le arrojaban, fue sorprendido y lanzado hacia atrás por la fuerza del ataque. Grandote no pudo evitar sonreír con sorna cuando la segunda espada se estrelló contra una tienda departamental detrás de él, justo cuando su estructura comenzaba a pudrirse. A pesar de estar en el aire, Omaeda cayó de rodillas. Olvídense de los espada. Si Aizen tuviera 10 de esos gigantes, la sociedad de Alma sería aniquilada. Lo siguiente que supo fue que su rostro estaba destrozado debido a que su capitán repentinamente le había dado un revés. «Cállate», le espetó mientras Omaeda le arañaba la cara frenéticamente. Aún así, sus palabras eran incómodamente ciertas. ¿Por qué protegería la fracción de una espada y lucharía contra otro? ¿De qué lado está realmente? Apretó los dientes al ver a Barakan emerger de los escombros, con su respira extendiéndose a su alrededor una vez más. Esos dos son demasiado peligrosos, especialmente aquel cuya lealtad no está clara. «Capitán Suifeng», preguntó Omaeda, frotándose la nariz dolorida. «Los demás capitanes aún tienen que preocuparse por los espada restantes», dijo Suifeng con resignación. «Parece que no tengo otra opción». «Capitán», repitió Omaeda, preocupado por la inquietud en el rostro de su capitán. «¿Qué va a hacer?» «Sigues lleno de sorpresas, Tennyson», gruñó Barakan mientras flotaba a la altura de los ojos del Tukustar. Webeck se puso las manos en las caderas. «Aún no ha visto nada, Su Alteza». «De eso no tengo ninguna duda», dijo Barakan. «¿Pero de verdad esperas derrotarme con un aplauso? Solo estás retrasando lo inevitable». Muy Grande no mostró ninguna reacción, pero en el fondo se preguntaba cómo se suponía que vencería a la espada. Barakan movió la muñeca y, en un destello de luz roja, apareció en su mano derecha un gigantesco hacha negra. Era más delgada que la que había portado antes y completamente negra en comparación con el diseño más elaborado de la otra. Sus hojas eran puntiagudas y tenía una gran púa en el centro en lugar del colgante original. 4 cadenas doradas rodeaban la base del hacha, todas sujetas al brazalete de Barakan. «Gran caída», dijo Barakan. «Esta es mi guillotina y un arma perfecta para tu ejecución, Tennyson». Barakan blandió su hacha con una mano, enviando una ráfaga de viento a la cabeza del héroe alienígena. Grandote se cruzó de brazos, bloqueando la explosión. Antes de que pudiera replicar con ingenio, se dio cuenta de que Barakan estaba justo frente a él. Grandote saltó hacia atrás cuando Barakan blandió su hacha de nuevo, esta vez enviando su respira hacia el Tukustar en un arco. En el instante en que Barakan desapareció tras ese golpe, Grandote se giró hacia un lado, dando volteretas por las estrechas calles al ver que el segunda espada lo seguía de cerca. Riendo entre dientes, Barakan blandió su hacha de nuevo, enviando al respira al suelo, donde la mano de Grandote lo impulsaba. El Tukustar apenas tuvo tiempo de ponerse de pie y apartar la mano. El respira golpeó el hormigón, corroyéndolo. «Es bastante ágil para un formato tan grande, Tennyson», dijo Barakan divertido. Grandote no dijo nada. Mientras el Slay siguiera jugando con él, podría quedar expuesto a un ataque sorpresa. ¿Bastaría con un ataque a quemarropa? Una oleada de poder llenó el aire, y tanto Arrancar como Tukustar giraron la cabeza hacia una columna de luz azul que surgió entre los edificios donde Barakan había estado luchando contra Suifeng y su teniente. Suifeng estaba de pie en uno de los tejados. A su lado había una especie de cilindro dorado, largo y estrecho, con marcas negras. Era el doble de grande que ella. Su brazo estaba cubierto de un revestimiento dorado similar al cilindro, que terminaba en una especie de protector facial junto al lado derecho de su rostro. También llevaba una larga faja blanca alrededor de la cintura que se extendía por el tejado y el otro lado del edificio. «Ah, sí», preguntó Barakan con cierto interés. «Ese debe ser su Bankai». Muy Grande ladeó la cabeza. Todos los Bankai que había visto eran completamente aleatorios, pero este destacaba, incluso comparado con la monstruosidad del Bankai de Kurotsuchi. «¿Qué es eso?» «Parece un lanzacohetes». Omaeda también la miraba fijamente, observando el cilindro de arriba abajo. «¿Capitán? ¿En serio es su Bankai? Nunca lo había visto».
¿Qué se supone que es eso? ¿Cómo se lucha con algo así? Entonces se fijó en la faja que rodeaba su cintura. ¿Es un Hinhoutan? Capitán, ¿por qué lleva algo tan pesado? ¿Cómo espera moverse con eso envuelto mientras carga esa cosa? La mirada de Suifeng estaba fija en Muy Grande y Barajan. No se puede evitar. Esperaba no tener que usar mi banca y en esta batalla, pero podría ser nuestra única oportunidad de eliminarlos a ambos. ¿Capitán? Ella lo ignoró y continuó. Desafortunadamente, va en contra de mi orgullo como miembro del cuerpo de sigilo. Es tan grande que no se puede ocultar. Es tan pesado que apenas puedo moverme. Y su ataque, movió su cuerpo para que el extremo del cilindro apuntara a Muy Grande, un blanco perfecto, es demasiado llamativo para ser usado para asesinar. Unas aletas salieron del otro extremo del cilindro y estallaron en llamas. Los ojos de Webeg se abrieron de par en par, es un lanzacohetes. ¿Qué? Toma esto, gritó Suifeng mientras el cohete salía de la base directo al Tukustar. Atónito al ver al segador de almas con un lanzamisiles, entre otras cosas, Grandote cruzó los brazos frente a la cara al ver el proyectil dirigirse hacia él. Curiosamente, al menos para los demás participantes, el héroe cruzó los brazos en forma de L, con el antebrazo derecho vertical y el izquierdo horizontal frente al primero, con los pulgares de las manos hacia el cuerpo. De repente, él y Barajan se vieron envueltos en una explosión de luz naranja que oscureció el resto del cielo como un sol en miniatura. «Ven», gritó Lilinete. «No», susurró Stark. La respiración de Ribel se entrecortó. Sus fracciones sintieron que sus pies se convertían en cemento mientras se protegían los ojos de la luz. Suifeng apretó los dientes al sentir el enorme retroceso de su Bankai, que le hundió los pies en el suelo. El viento rugía de una forma que le recordó el aplauso del gigante. A pesar de su intento de resistirse, salió despedida por los aires. La faja que se había enrollado la mantenía anclada al edificio al que había atado el otro extremo antes de disparar. Oyó a Omaeda gritar cerca cuando la reacción de su ataque lo estrelló contra lo que supuso que era uno de los edificios. Le di un golpe directo, se dijo. Y el espada estaba demasiado cerca del alcance de la explosión. Debí haberlos alcanzado. Al oír un desgarro, Suifeng bajó la vista y vio que la hoja se había enganchado en la barandilla de un tejado. Ni siquiera una hoja tan robusta como la Hinhoutan pudo soportar la fuerza de la explosión y la resistencia de la barandilla. Pero no pudo hacer nada al respecto, la hoja se rasgó y salió despedida hacia atrás. El mundo entero daba vueltas y no tenía otra forma de detenerlo que estrellarse. Mientras intentaba prepararse para lo peor, su cuerpo golpeó algo más blando que una roca antes de hacer una mueca de dolor ante el repentino impacto. Al recomponerse, sintió unas manos sobre sus hombros. ¿Está bien, capitán? Suifeng ladeó la cabeza al oír la voz. ¿Eres tú, Omaeda? Sí, señora, gruñó el teniente, irritado. Mire hacia allá. Suifeng miró hacia adelante y divisó una enorme nube de humo del lugar donde había golpeado al gigante. Esperó conteniendo la respiración y, entonces, sintió un gran alivio al ver al titán caer hacia atrás, mientras el humo se elevaba de su cuerpo. «Lo tienes, capitán», le dijo Omaeda. Apaxi cayó de rodillas. «No». La espada de Melor-Ross resonó junto a sus pies mientras sentía que su cuerpo se entumecía. «No puede ser». «Así no», susurró Sung San, mientras su cola se enroscaba a su alrededor. Una lágrima resbaló por la mejilla de Lilinete mientras observaba con horror cómo se desplomaba Muy Grande. «No». Webeg se estrelló contra los edificios detrás de él, polvo, humo y escombros volaron por todas partes como si intentara cubrir al titán con un montículo improvisado. Stark casi dejó caer su espada, su cuerpo inmóvil como una estatua. Lentamente, Arribel giró la cabeza hacia donde Suifeng y Omaeda observaban, ambos con alivio al ver caer a Webeg. Su presión espiritual se encendió en un aura amarilla mientras sus dedos se dirigían a la cremallera de su chaqueta y comenzaban a subirla. Al abrirse, su pecho se hizo visible, revelando un gran número 3 negro en el lado izquierdo de su pecho derecho.
Los ojos de Hitsugaya y Matsumoto se abrieron de par en par ante esta revelación. ¿Todo ese poder y solo eres el tercer espada?, preguntó Hitsugaya con incredulidad. Arribel se volvió hacia la capitana, quien se estremeció al ver el brillo en sus ojos. ¿Todo ese poder? No creo haberte demostrado ni de cerca el alcance de mi poder. Hitsugaya notó algo más. Su cuerpo irradiaba una furia fría al abrirse completamente la chaqueta. Los restos de su máscara quedaron al descubierto, cubriendo toda la mitad inferior de su rostro y boca, como una hilera de feroces dientes de tiburón. Los restos también le rodeaban el cuello y se extendían hasta sus pechos, cubriendo sus pezones. Observó al capitán y a su teniente, y ambos sintieron como si estuvieran ante un depredador a punto de atacar. Acabaré con esto ahora. Arribel giró su espada en la mano, con la hoja hacia abajo. Destruye, tiburón. En el momento en que dio la orden de liberación, una oleada de agua se formó detrás de ella con la vaga forma de un corazón. Hitsugaya y Matsumoto jadearon al verla envolverse en un pequeño ciclón. Bankai, gritó Hitsugaya, desatando su propia presión espiritual. Daiguren Yorinmaru, se formó hielo alrededor de su cuerpo como cuando luchó contra Luffy. Gruñe, Aineko. Gritó Matsumoto. Su espada se disolvió en una enorme nube de ceniza que se arremolinó a su alrededor. Las dos esperaron tensas mientras el capullo improvisado de Arribel se agitaba y se arremolinaba ferozmente. De repente, lo que parecía un diente gigantesco atravesó el agua y la cortó hacia abajo, como un cuchillo caliente cortando la mantequilla. El agua se abrió, revelando a Arribel en su estado liberado. Su máscara permanece y su ropa ha cambiado por completo, la anterior se ha convertido en un collar sencillo con extensiones que cubren sus pezones, el tatuaje del número 3 también ha desaparecido notablemente. Ahora también tiene hombreras que parecen aletas de tiburón con dos largas protuberancias en forma de cinta. Una estructura similar a una columna vertebral le subía por el estómago, desde la cintura hasta la parte inferior de los pechos. Llevaba una minifalda de huesos que forraba una prenda interior oscura. Botas hasta la rodilla y guantes hasta el codo le cubrían brazos y piernas. El objeto grande, con forma de diente, era en realidad su espada. El guardamanos ahora era lo suficientemente grande como para cubrirle la mano por completo. A ambos lados de la hoja había marcas branquiales que encajaban con el motivo de tiburón de su atuendo. Su cabello, ahora sin trenzas, estaba suelto y algo desordenado. Sus mejillas lucían una marca azul, como un rayo. El agua que había creado su estado liberado se derramó sobre la calle bajo ellas, creando una breve inundación. Así que esa es su resurrección, dijo Matsumoto, mirando a Arribel con recelo. Se ve diferente a las otras arrancar con las que hemos luchado. No bajes la guardia, le advirtió Hitsugaya mientras Arribel alzaba su espada, con la energía amarilla acumulándose en la punta. Independientemente de su apariencia, subestimarla sería. Fero, terminó Arribel mientras blandía su espada sin moverse de su posición en el aire. Matsumoto se quedó en blanco al ver el cuerpo de su capitán bifurcado al instante, desde el hombro hasta la cadera. ¿Qué? Fue todo lo que Hitsugaya pudo decir mientras la sangre brotaba de su cuerpo dividido. «Capitán», gritó Matsumoto mientras su superior se desplomaba al suelo, con una expresión de asombro fija en su rostro. Furiosa, blandió su empuñadura sin filo. La nube de ceniza se formó alrededor de Arribel como un tornado. «Ya veo», dijo la tercera espada mientras observaba la ceniza. «Esta ceniza es tu espada, ¿verdad?» Así es, chasqueó los dedos Matsumoto y la ceniza se cerró, dejando a Arribel en la oscuridad. Mi espada se convierte en ceniza y entonces corto donde quiera que la ceniza haya caído con un solo golpe de mi empuñadura. Incluso una espada como tú tendrá dificultades para salir de ahí. En cuanto toques la ceniza, empezaré a cortar. Su voz contenía una crueldad inusual. Una habilidad impresionante, pero... Arribel volvió a levantar la espada. La energía amarilla volvió a concentrarse en la punta. Cero. Blandió su espada en un arco, y su amplio cero dispersó la ceniza con facilidad. El miedo inundó el rostro de Matsumoto mientras se elevaba rápidamente para esquivar el ataque.
En cuanto pasó por debajo de ella, notó que los ojos de Arribel observaban cada uno de sus movimientos. Una vez que me encargue de ti, el otro capitán será el siguiente, le dijo Arribel. Giró la cabeza bruscamente al oír un grito animal y vio una gran bola de fuego que se dirigía hacia ella. Ascendiendo más alto para esquivar el proyectil, siguió su trayectoria. Otro segador de almas se había unido a la batalla. Una chica menuda, con el pelo negro recogido en un moño, estaba ahora junto a Matsumoto. En sus manos sostenía una espada de hoja recta con múltiples puntas. La chica también llevaba un brazalete similar, lo que indicaba que también era teniente. Tenía los ojos llorosos y Arribel sospechó porque la chica había atacado. Matsumoto miró al recién llegado con sorpresa. ¿Inamori? ¿Qué haces aquí? El fuego se concentró alrededor de la espada de Inamori al blandirla, y el fuego saltó de ella formando otra bola de fuego. Arribel notó el peculiar sonido que la bola de fuego hizo al acercarse a ella, como el graznido de un pájaro. Sin inmutarse, apuntó su espada al proyectil. El agua brotó de las branquias de su espada y se acumuló alrededor de la punta. La gota. El agua salió disparada de su espada, moldeada en forma de diente de tiburón similar a la suya. Cuando su ataque colisionó con el de Inamori, desencadenó una explosión masiva. Arribel giró la cabeza y vio que Matsumoto había aparecido tras ella, lanzando su nube de ceniza hacia adelante. Cambiando su espada a la otra mano, Arribel golpeó la ceniza, haciendo que la nube se dividiera en dos. Matsumoto volvió a blandir la empuñadura y la ceniza comenzó a acumularse alrededor del tercer espada una vez más. Al converger, Arribel distinguió a Inamori preparando otra bola de fuego. Disparó otra lagota contra la ceniza, dispersándola. Arribel blandió entonces su espada, mezclando agua y ceniza, y golpeó la bola de fuego de Inamori en el instante en que la lanzó. La teniente, más pequeña, retrocedió rápidamente ante la explosión de su ataque tan cerca de ella. En un abrir y cerrar de ojos, Arribel estaba justo frente a ella, con la espada lista para cortar. Solo para agacharse, esquivando por poco la espada del capitán Hitsugaya cuando éste pasó junto a su cabeza. Arribel blandió su propia espada, pero Hitsugaya saltó hacia atrás, esquivando su ataque por un instante. Matsumoto se quedó boquiabierto. ¿Capitán? Toshiro, gritó Inamori aliviada. Arribel observó al capitán, completamente vivo e intacto. ¿Qué significa esto? Pensé que me atacarías primero, ya que, al ser capitán, era el oponente más peligroso, dijo Hitsugaya. Pero ni siquiera entonces estaba preparado para un aumento tan drástico en tu velocidad y alcance con solo entrar en tu estado liberado. Menos mal que tomé precauciones. Arribel miró hacia donde había caído su cuerpo. Entrecerró los ojos al ver que su cuerpo, o más bien algo idéntico, seguía flotando en el aire. El cuerpo del doble empezó a romperse y Arribel distinguió trozos de hielo en el borde donde lo había cortado. ¿Un clon de hielo?, preguntó Inamori con asombro. Matsumoto se giró hacia su capitán. ¿Cuándo tuviste tiempo de preparar eso? Estabas tan concentrada en la espada mientras entraba en su resurrección que no te diste cuenta de que la estaba preparando, le informó Hitsugaya. No te lo dije por si se daba cuenta y decidía atacarte primero. Normalmente no me gusta usar esa técnica, ya que solo puedo usarla una vez, pero ahora mismo me alegro de haberlo hecho. Inamori suspiró aliviada. Me alegra que estés bien, Toshiro. Hitsugaya la miró y su expresión se suavizó. Momo. ¿Qué haces aquí? Lo siento, Toshiro. Quería ayudarte antes, pero los demás tenientes resultaron heridos por la bestia que los subordinados de los Espada habían invocado. Ya están bien, pero necesitan descansar. Momo, dijo Hitsugaya en voz baja al ver su brazalete. Inamori le sonrió. No te preocupes, Toshiro. Me puse mi placa y vine hoy como teniente del Escuadrón 5. Su rostro se endureció con determinación. Pero eso solo significa que actúo como la responsable del Escuadrón 5 minutos, no como una subordinada del capitán Aizen, punto. La determinación se transformó en una docilidad entristecida. Porque es un enemigo de la sociedad de almas.
Hitsugaya y Matsumoto intercambiaron una mirada de preocupación. De todos en la sociedad de almas, Inamori había sido la más afectada por la traición de Aizen, hasta el punto de justificar que Jin Ichimaru había sido el verdadero cerebro y Aizen una víctima. Aunque sus palabras ahora deberían haber sido reconfortantes, ambos notaron que se había referido a Aizen por su antiguo rango. Siempre y cuando lo sepas, le dijo Matsumoto. Los tres entonces se giraron para mirar a Arribel, quien los observaba sin un solo cambio en su expresión durante todo el intercambio. ¿Están listos los dos? Inamori alzó su espada. Matsumoto blandió la empuñadura y la ceniza se formó en una nube a su lado. Si a Arribel le preocupaba enfrentarse a tres oponentes, no lo demostró. Solo preparó su espada. Los tres segadores de almas cargaron contra ella. «Levántate», susurró Lilinette a Muy Grande, que seguía en el suelo. «Vamos, ven. Levántate». El capitán de pelo blanco sintió compasión por ella. Arrancar o no, aún parecía una niña pequeña y le entristecía verla tan devastada. Quiso consolarla, pero no estaba seguro de si ella la escucharía. Stark miró a su otra mitad, el resto del mundo era inexistente para ella. Antes había sentido a Arribel entrando en su estado liberado y se giró para verla enfrentándose al joven capitán y a los dos tenientes. Su mirada se fijó en su oponente, quien ahora tenía ambas espadas desenvainadas. «Bueno», dijo el capitán, «¿no vas a usar tu resurrección ahora?» «¿Por qué?», preguntó Stark con cautela. «Bueno, esa señora de allí liberó el suyo cuando el capitán Suifeng atacó a tu amigo, así que pensé que tú también lo harías». Arribel sin duda cree que los demás capitanes intentarán matar a Ben como hizo esa mujer. Stark se inclinó hacia adelante mientras observaba al capitán. ¿Lo harás? El capitán rió entre dientes mientras se quitaba el sombrero. Cuando el capitán Hitsugaya nos contó toda la situación, no supe qué pensar. Dijo que una fuente confiable aseguró que Ben se enfrentaría a Aizen. Ni siquiera se planteó la idea de hacerse amigo de alguna espada, y mucho menos se mencionó. Quizás esta misteriosa fuente tampoco lo sabía. Stark apretó más la espada. ¿Será un problema? Bueno, si quería un alto el fuego. Y además, el capitán apartó la vista de Stark. Me gusta su estilo, un tipo con tantas mujeres encantadoras preocupadas por él. Sería un gran compañero de copas. Arqueando una ceja, Stark siguió su mirada y vio que Apaxi, Melo Ross y Sansan estaban de pie en el aire junto a Webeg. «Maldita sí, ven», gritó Apaxi frenéticamente. «Más te vale levantarte ya. Esto no tiene gracia». «Quien se ríe», murmuró Grandote, al menos lo oyeron, mientras abría lentamente los ojos, parpadeando un par de veces y sacudiendo la cabeza. Las tres chicas se desplomaron aliviadas cuando el héroe empezó a incorporarse con un gruñido. La capitana Suifeng palideció al ver al gigante levantarse, frotándose la cabeza. Parecía completamente ileso. ¿Acaso su Bankai no le había hecho nada? Su cuerpo empezó a temblar y frunció el ceño rápidamente, pues el temblor provenía de su teniente, quien aún la sujetaba. «Pensamos que estabas», Sung-san no necesitó continuar, las tres chicas se sintieron desanimadas por lo que habían pensado que había sucedido. Grandote dejó de frotarse la cabeza al ver sus expresiones. «Disculpen que los preocupe». Debido a lo cerca que estaban de Grandote, el solo volumen de su voz casi los hizo retroceder. Grandote se tapó la boca antes de sonreírles con timidez. «Lo siento», dijo en voz baja. Aunque las chicas no fueron empujadas, su voz tenía la fuerza suficiente para hacer que sus cabellos ondearan al viento. «Estamos contentos de que estés bien», dijo Mila Rose. «Estoy bien, solo un poco mareado», les aseguró Grandote mientras se frotaba los ojos. Cuando explotó el misil, no me esperaba ese espectáculo de luces. Fue como si alguien me hubiera visto el sol de cerca. Entonces, bueno, yo. Los ojos de Sung-san se entrecerraron ante su repentina expresión tímida. «Ven», dijo con voz serena. «¿Intentas decirnos que te caíste, porque tropezaste?» «¿Qué?», gritaron Apaxi y Melo Ross al unísono. Grandote volvió a frotarse la cabeza y cerró los ojos.
avergonzado. Iba a optar por algo un poco más digno, pero, sí, tropecé. La capitana Suifeng sintió que se le helaban los huesos al oír eso. Tras ella, oyó a Omaeda gimotear. Grandote abrió los ojos al sentir que algo le pinchaba la mejilla repetidamente. Vio que Apaxi y Mielo Ross le golpeaban la cara, furiosos. «Bastardo», se lamentó Apaxi. «Estábamos muy preocupados y resulta que solo fuiste un torpe». «Oigan, no pude ver», intentó defenderse Grandote en voz baja para no volarlos. «Estoy casi seguro de que todavía tengo manchas en los ojos». Sin excusas, gritó Mielo Ross mientras empezaba a golpearlo con la parte plana de su espada. «En el momento en que vuelvas a cambiar, estarás en graves problemas», le advirtió Sun San. Grandote suspiró. «Lo siento, ¿vale?» No quise preocuparlos. ¿Preocupación? ¿Preocupación? Nos diste un susto de muerte, idiota. Y no solo a nosotros. Gritó Apaxi. Lady Arribel entró en su estado de liberación. ¿Qué? Las tres chicas tuvieron que taparse los oídos ante ese arrebato, lo cual no fue fácil con solo un brazo cada una. Sin mencionar que Starrakil y Lynette probablemente también están devastados, agregó Sun San una vez que se recuperaron. Espera, ¿dónde está? Tenía la sensación de que ese ataque no te haría daño, Tennyson. Los tres arrancar y el único Tukustar volvieron la cabeza bruscamente hacia la nube de humo que aún flotaba en el aire. Un Barakan completamente ileso emergió, con su capa ondeando al viento. Suifeng se quedó atónito al ver que ni siquiera el espada había sido herido por su Bankai. ¿Con qué clase de monstruos se enfrentaban? Hiciste algo al cruzarte de brazos antes, comentó Barakan. Fuera lo que fuese, ese Bankai explotó antes de tocarte. ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste? Webeg entrecerró los ojos mientras todas las chicas lo miraban con curiosidad. Por supuesto, dijo Barakan, apoyando el puño bajo su huesuda barbilla. Más trucos. Debo decir esto sobre ti, Panchanasan, después de todo, no eres tan tonto como creía. ¿Esperabas guardar ese truco para mí? ¿O lo guardabas para Aizen? Wei Big no dijo nada, pero el silencio solo hizo reír al X-Ray. Bueno, da igual, Barakan volvió a levantar el hacha. ¿Seguimos? La respuesta de Grandote fue agarrar un puñado. Para sus estándares, en realidad había recogido un gran montón de tierra y escombros y lanzárselo a su oponente. Poniéndose de pie, gritó, ¿me quieres, Barakan? Ven a por mí. Miró rápidamente a las chicas. Voy a llamar su atención. Quédense aquí. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer?, preguntó Apaxi. Algo loco y no totalmente infalible, admitió Webeg. Entonces, ¿es uno de tus planes habituales?, comentó Apaxi. Más o menos. Empezó a correr alejándose de ellos. Barakan salió flotando tranquilamente de entre los escombros. ¿Otra vez esto, Tennyson? Bueno, parece que tienes algún plan en mente. Y si eso significa prolongar lo que hiciste, supongo que puedo consentirte. El sonido de los pasos atronadores de Muy Grande detuvo una vez más la batalla entre Arribel, Hitsugaya, Matsumoto y Inamori. Matsumoto notó que la mirada de Arribel estaba fija en los dos combatientes. Inamori estaba a punto de atacar cuando. Espera, dijo Hitsugaya. Inamori se tambaleó un momento antes de mirar al capitán. Espera, Toshido. ¿Usted también lo notó, capitán? Aunque me cueste creerlo, dijo Hitsugaya, a esta espada sí le importa Ben. Podría ser un truco, sugirió Inamori. Hitsugaya negó con la cabeza. No, cuando atacó a mi clon de hielo antes, supe que su ira era genuina. ¿Entonces esperas que Ben pueda convencerla de alguna manera de volverse contra Aizen?, preguntó Matsumoto. Aunque dudo que los espadanos ayuden a luchar contra Aizen, Ben podría convencerlos de que se mantengan fuera de nuestro camino. ¿Pero escucharán?, preguntó Matsumoto. Kan tenía fe en las habilidades de Ben para cambiar las cosas, respondió Hitsugaya. Pero no creo que esto fuera lo que tenía en mente, señaló Matsumoto.
Hitsugaya cerró los ojos. Y aquí estamos una vez más, dijo Barakan. Había seguido a Muy Grande hasta una de las zonas exteriores de la ciudad falsa. Estaban tan lejos que ninguno de los dos podía distinguir a los demás segadores de almas ni a los arrancar presentes. Ni siquiera la jaula de fuego que contenía a Aizen, Tosen y Jin era visible. Entonces, Tennyson, ¿qué truco me tienes preparado esta vez? Pero será mejor que te des prisa. Barakan volvió a soltar su respira. Como dice el dicho, el tiempo no está de tu parte. No me lo recuerdes, dijo Webeg, mirando ansioso la ubicación de los demás. Hiciste bien en dejar que la fracción de Rivel se quedara, dijo Barakan. Claro, eso no importa, porque los mataré después de ti. El cuerpo de Webeg se quedó quieto. Vamos, Tennyson, dijo Barakan con una risita burlona al ver su lenguaje corporal. Obviamente, Stark y Arribel intentarán vengarte, y finalmente los pondré en su lugar por sus propias transgresiones contra mí. Grandote levantó los puños mientras el respira se acercaba. No pasará, Barakan. Barakan echó la cabeza hacia atrás y soltó un gran bramido. ¿Y cómo me detendrás, Tennyson? Si de verdad hubieras tenido un alienígena capaz de derrotarme, ya te habrías arriesgado a convertirte en él, sobre todo porque estamos demasiado lejos para que los segadores de almas puedan hacer algo esta vez. Estás al límite de tus fuerzas. Todavía no he salido. Estás acabado, Tennyson. Morirás, y tus amigos morirán después de ti. Empezaré por desintegrar a las fracciones de Arribel una a una mientras ella observa. Luego, la desintegraré por completo, con el alma destrozada al ver a su subordinado suplicarle que lo salve y ser incapaz de hacerlo. Webeg apretó los dientes mientras su cuerpo temblaba. En cuanto a Stark, ¿a quién debería eliminar primero? ¿A él o a Lilinete? Barakan, te lo advierto. Creo que sería mejor que Lilinete fuera la última, dijo Barakan. Tú y ella son muy cercanas, ¿verdad? Puedo saborear la desesperación en sus ojos mientras todos los que están frente a ella se reducen a polvo. Mientras su propio cuerpo se desmorona, ¿pensará en ti por última vez? En la esperanza de que vengas a salvarla, pero sabiendo en el fondo que no puedes. El cuerpo de Webeg se estremeció con tanta rabia que el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Adelante, Tennyson. Atácame en vano y adelántate a tu perdición. Por fin, conocerás la locura de oponerte al rey dios Barakan. No se pronunció palabra alguna mientras Grandote se alejaba a toda velocidad. Cuando Barakan intentó seguirlo, se dio cuenta de que el titán no huía de él, sino que lo rodeaba. Sí, Grandote corría en círculos alrededor del segunda espada. Cualquier edificio que se interpusiera en su camino era demolido con una facilidad absurda, casi como si estuviera hecho de papel de seda. Escombros, humo y polvo se elevaban por todas partes mientras Grandote continuaba su carrera. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó Barakan, genuinamente confundido. ¿Intentas vencerme mareándome? Grandote no respondió, simplemente siguió corriendo. Luego corrió más y más rápido, hasta convertirse en un círculo borroso de blanco y rojo. Una vez más, todos los demás se giraron para ver el espectáculo que era Van Chanasan. Sea lo que sea que esperes lograr, no podrás. Barakan se quedó atónito al darse cuenta de que el viento había empezado a arreciar en el momento en que Muy Grande aumentó su velocidad. Los escombros y los restos se elevaron por los aires por la pura fuerza del viento. La capa, el colgante y las cadenas de Barakan vibraron furiosamente, y el X-Ray tuvo que sujetar su corona. ¿Qué es esto? Los segadores de almas y arrancar observaron con asombro cómo Webeg estaba creando un vórtice masivo desde donde estaba corriendo. ¿Crees que esto me detendrá?, gritó Barakan, con la voz ahogada por el viento rugiente. Aún así, le costaba mantenerse quieto mientras los restos de los edificios volaban a su alrededor. Cualquier cosa que se acercara demasiado era erradicada por sus poderes. Un dios como yo no se dejará vencer por un truco como este. Un enorme trozo de pared voló hacia Barakan. Disparó su respira y comenzó a descomponerlo,
pero como se había concentrado en la amenaza que tenía frente a él, no estaba preparado cuando Muy Grande cobró otra ráfaga de velocidad. La fuerza bruta lanzó al rey caído por los aires, girando sin control. En ese instante, Grandote se despegó del suelo y salió disparado tras él. Mientras el mundo giraba a su alrededor, Barakan se quedó sin aliento al ver a Grandote justo frente a él y su propio impulso lo llevaba directo hacia el gigante. En una cruel ironía, Barakan sintió que el tiempo se detenía a medida que se acercaba a Grandote. El gigante comenzó a cruzar los brazos en la misma formación que antes. Grandote fulminó con la mirada a su esquelético oponente. ¡Viva el rey! No. Así no. Este no podía ser su fin. Sin importar los poderes que tuviera Banchanasen, no era más que una hormiga. El dios rey de Hueco Mundo no podía morir aquí. Aún necesitaba matar. Una ráfaga de luz azul salió disparada de la mano de Muy Grande y Barakan estaba directamente frente a ella. El tamaño, la velocidad y la proximidad de la luz eran demasiado para que sus poderes de tiempo tuvieran algún efecto inmediato. «Tennyson», gritó Barakan mientras desaparecía en la luz. La mente de la capitana Suifeng se quedó en blanco ante el espectáculo que presenciaba. El rayo del gigante se disparó al otro lado de la ciudad, atravesando cualquier edificio a su paso con facilidad. ¿Sería cierta la declaración anterior de su teniente? ¿Podría Aizen haber destruido la sociedad de almas con 10 de esos grandes? Stark se llevó una mano a la frente. «Dios mío», murmuró aturdido. ¿Acaso es capaz de hacer algo así? Su oponente rió entre dientes con voz temblorosa. Estaba pensando exactamente lo mismo. «¡Guau!», susurró Lilinette, fascinada por el rayo cósmico de Muy Grande. «Creo que ya sé cuál es mi extraterrestre favorito». La boca del capitán de pelo blanco simplemente estaba ligeramente abierta. ¿De verdad lo hizo?, preguntó Apaxi mientras Grandote bajaba los brazos, cortando el rayo y estrellando contra el suelo, derribando los edificios cercanos. ¿Venció a Barakan? Por loco que parezca, dijo Melrose mirando al Tukustar, creo que lo hizo. Y creo que a estas alturas deberíamos aceptar que Ben puede hacer lo imposible, afirmó Sung San, ganándose el asentimiento de sus compañeros de equipo. Seguimos vengándonos de él por preocuparnos, ¿verdad?, preguntó Apaxi. Oh, absolutamente, dijo Sung San, sonriendo detrás de su manga. Lord Barakan, ¿perdido? Realmente desearía que Khan se molestara en decirnos de que era capaz Ben, dijo Matsumoto con cierta inquietud después de ver el ataque de Muy Grande. Recuerda, no tenía forma de saber a qué extraterrestres tenía acceso este Ben, señaló Hitsugaya. Y esa espada, Barakan, insinuó que Ben podría tener otros extraterrestres como este, le recordó Matsumoto. Inamori jadeó. ¿Dices que podría tener formas más poderosas que ese gigante? ¿Pero qué podría ser más poderoso que eso? Si tuviera esos extraterrestres, los tres se estremecieron al ver que Arribel los miraba con un tono cortante en su voz. ¿Qué harían? Ben. Webek se giró y vio a Apaxi, Melrose y Sansan a su lado. Lo lograste. Realmente lo lograste. ¿Lo acabaste?, preguntó Melrose. Es difícil de decir. Grandote miró hacia donde su rayo cósmico había atravesado el pueblo. Sobre todo con esos poderes suyos. Bueno, no lo veo levantarse, así que supongo que ganaste. Derrotaste a Barakan. Cierto, pero ahora tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. ¿Dijiste antes que Arribel estaba en su estado de liberación? Grandote extendió las manos. Solo indíquenme la dirección correcta. Asintiendo, los tres aterrizaron en sus manos. Apaxi señaló hacia donde estaba su líder. ¡Ahí! ¡Aguanten!, gritó Webeg, haciéndoles taparse los oídos, antes de volver a acelerar. Una gota de sudor goteaba por la frente de Hitsugaya mientras él, Matsumoto y Inamori mantenían su mirada fija en Arribel. Matsumoto, Momo, dijo Hitsugaya en voz baja, la distraeré. Ustedes dos necesitan ir por Ben, si él puede convencer a los espadas restantes de que se retiren, lo único de lo que tendremos que preocuparnos será Aizen. Los ojos de ambas chicas se abrieron de par en par,
pero Toshiro está convencida de que intentaremos matar a Ben ahora que hemos visto más de sus habilidades, explicó Hitsugaya. Considerando las acciones previas del capitán Suifeng. Aunque el capitán Suifeng no logró hacerle daño, preguntó Inamori. Que lo intentara es razón suficiente. Además, ahora que sabemos más de lo que Ben puede hacer, preferiría que no nos viera tan bien como enemigos. Matsumoto jadeó. No se aliaría con Aizen después de todo, ¿verdad? Lo más probable es que intente pelear contra nosotros y Aizen, respondió Hitsugaya. ¿Lo haría?, preguntó Inamori. Hitsugaya fue interrumpido por otra ráfaga de viento, mientras los segadores de almas luchaban por no ser arrastrados por el viento. Al levantar la vista, los tres quedaron boquiabiertos al ver a Muy Grande justo frente a ellos, con el fraccione de Arribel en la palma de su mano. Muy Grande los estudió con atención. El capitán Hitsugaya, el teniente Matsumoto y un tercer segador de almas que no había visto antes. Ninguno parecía haber sufrido daño, así que esperaba que eso significara que había llegado justo a tiempo. Pero en cuanto comprobó si Arribel estaba bien, se le quedaron las palabras en la punta de la lengua. Gracias a pasar tanto tiempo con su grupo, Ben se había adaptado más o menos a la curiosa elección de atuendo de Arribel. Si bien siempre había sentido curiosidad por saber por qué se cubría la cara, nunca le preguntó por respeto a ella ni para no molestarla ni a su fraccione. Sin embargo, cuando se giró, con su cabello suelto ondeando al viento, Muy Grande supo que no estaba preparado para verle la cara por fin. Si bien no le sorprendió que fuera hermosa, fue su belleza lo que lo dejó atónito. Ninguna de sus teorías sobre su posible apariencia le hacía justicia a Arribel. El héroe finalmente se dio cuenta del resto de su estado liberado. Si bien el tiempo que pasó con ella le impidió sentirse demasiado nervioso por la cantidad de piel que mostraba de lo habitual, su atuendo completo la hacía lucir como una reina guerrera imponente y hermosa. «¡Guau!». «¿Qué?», preguntó Arribel. Grandote se quedó paralizado, con los ojos abiertos y las mejillas ardiendo de calor. ¿Había dicho «guau» en voz alta? A juzgar por la sonrisa divertida de Matsumoto y las miradas de desconcierto de Hitsugaya y su otro compañero, sí lo había hecho. Ejem. Estremeciéndose, Webeg lentamente bajó la mirada hacia su palma para ver a Fraccione de Arribel, sonriéndole. Sun-san suspiró dramáticamente. «¡Ay, Dios mío! Perdónelo, Lady Harrowbao. Parece que el gran Banchanasen no puede resistirse a su belleza. Debe ser su única debilidad». Mila Rose se rió disimuladamente. «Todo este tiempo, creíamos que tenías más control, Ben». «¡Qué vergüenza!». «Al menos no nos babeó», resopló Apaxi. «Probablemente nos ahogaríamos». Grandote se quedó boquiabierto mientras su cara se ponía aún más roja. En lugar de intentar matarlo, las chicas lo estaban burlando. ¿En serio ustedes tres están haciendo esto ahora mismo? Oye. Apaxi lo señaló. Después de todo lo que nos hiciste pasar, esto es parte de nuestra venganza. Grandote echó la cabeza hacia atrás antes de responder, sus palabras casi los derribaron. Anda ya. Dije que lo sentía. ¿Lo quieren por escrito? ¿Que lo firme con sangre? Espera, no contestes a esa última. Arribel observó la interacción con más alivio que cualquier otra cosa. Su fraccione y Ben estaban a salvo, Barakan ya no podía amenazarlos, y no podía negar que sentía cierta calidez al ver lo cautivado que Ben parecía. Podía notar que no había ninguna intención lujuriosa tras su mirada y era sorprendentemente halagadora. Por no mencionar que ver al imponente Muy Grande volverse tímido y avergonzado de repente era realmente divertido. Sin embargo, rápidamente descartó esa sensación para dirigirse a dicho héroe. «Felicitaciones por derrotar a Barakan, Ben». «Gracias», dijo Grandote, con el rostro completamente serio. «¿Estás bien, Arribel?» «Estoy ilesa», respondió Arribel. «Aunque me alivia ver que tú también estás bien». «¿Cuándo te atacó ese ataque?» Grandote asintió antes de mirar a los segadores de almas que estaban detrás de ella. «Capitán Hitsugaya, teniente Matsumoto. Disculpen que tengamos que encontrarnos así otra vez».
Van Chanasan, dijo Hitsugaya. Dime, estás en contra de Aizen, ¿verdad? Sin duda, dijo Grandote con el ceño fruncido. Pero solo contra él y sus dos compañeros, no contra el otro arrancar. ¿Por qué?, preguntó Hitsugaya con toda seriedad. Stark y Arribel lo siguieron porque les prometió una vida mejor. No digo que sea correcto, pero no puedo culparlos cuando, literalmente, no podían hacer nada más. Vidas mejores, repitió Matsumoto. ¿Te es imposible creer que algunos huecos no quieran participar en la constante matanza y destrucción de Hueco Mundo?, preguntó Arribel mientras su fracción miraba con amargura a los segadores de almas. Arribel, dijo muy grande en voz baja, bueno, lo más baja posible, antes de mirar al capitán Hitsugaya. ¿Quieres que te ayude a detener a Aizen? Y lo haré, pero no dejaré que tú ni ninguno de los otros segadores de almas lastimen a mis amigos. Primero tendrás que atravesarme. Ven. Arribel comenzó a hablar. Arribel, dijo Grandote en voz baja, un término un tanto impreciso, no puedo dejar que Aizen haga esto. Como dije antes, este pecado original o lo que sea no puede justificar el asesinato de toda esta gente. Aunque Aizen decía la verdad sobre la corrupción de la sociedad de almas, jamás lo apoyaría. Todos los segadores de almas miraron al colosal alienígena, pues incluso cuando hablaba más bajo, todos podían oírlo. El capitán comandante frunció el ceño. ¿Recuerdas cuando dije que encontraría la forma de mejorar Hueco Mundo? También encontraré la forma de protegerlo de los segadores de almas. Por favor, dame la oportunidad de intentarlo. Arribel lo miró a los ojos verdes mientras él la miraba suplicante. Ven, bajó la cabeza. Yo. Por favor, Arribel. Confía en mí. Confío en ti, ven, pero no puedo confiar en los segadores de almas. Intentaron matarte aunque no les hiciste nada. Lo sé, dijo Grandote, mirando a la capitana Suifeng, quien se estremeció antes de que el héroe volviera a enfrentarse a Arribel. Por eso tengo que parar esto antes de que pase algo más. A pesar de su habitual serenidad, el héroe percibía el conflicto en sus ojos. Otra señal de lo bueno que era Aizen para inspirar lealtad. ¿Cuánto tiempo les quedaba antes de que los segadores de almas decidieran reanudar la lucha? ¿Stark y Arribel seguirían queriendo luchar por Aizen incluso ahora? Ah, ya veo, dijo el capitán de sombrero de paja, atrayendo de nuevo la atención de Stark. ¿Por eso seguiste a Aizen, eh? Lo que Ben menciona se refiere más a Arribel específicamente, dijo Stark. Sobre no querer que los huecos se devoren y se maten entre sí en Hueco Mundo. Eso no era algo de lo que realmente tuviera que preocuparme. ¿Y tú, Stark?, preguntó el capitán. Creo que tu nombre estaba incluido cuando dijo que tú también querías una vida mejor. Stark se encorvó. Lo siento, no estoy de humor para contar mi vida otra vez. Ah, ¿por qué no?, insistió el capitán. Obviamente, todos están ansiosos por ver qué hará Ben a continuación, así que la lucha ha terminado. ¿Por qué no aprovechar esto mientras podamos? Digamos simplemente que tengo una deuda con Lord Aizen y dejémoslo así, dijo Stark, mostrando el más mínimo indicio de incomodidad. El capitán suspiró. Ya veo, ya veo. Luchas porque quieres saldar esa deuda, esa dama lucha por una vida en paz y, sin duda, para recompensar a Aizen por haberle dado el poder, y nosotros luchamos para proteger a la sociedad de almas y al mundo viviente de Aizen. ¿A qué te refieres?, preguntó Stark. El capitán tenía una sonrisa triste en el rostro. No importa cuántas deudas tengas con alguien, en cuanto entras al campo de batalla, ambos bandos están equivocados. Stark se frotó la nuca lentamente. Puede que tengas razón. Pero... ya que quiere evitar que todos peleen, ¿dónde encaja Ben en esa creencia? El capitán rió entre dientes. Ya que intenta detenerlo todo, debe creer que todos están equivocados. O mejor dicho, debe creer que nadie tiene más razón que el otro. Veo. La pregunta, sin embargo, es hasta dónde estará dispuesto a llegar para detener a ambos bandos. Deberías hacerle caso,
espada, dijo Hitsugaya, con la espada aún en alto. Tú y tus compañeros arrancar no son más que herramientas para Aizen. Se deshará de ustedes cuando dejen de serle útiles. Todo lo que les ofreció fueron promesas vacías para asegurar su lealtad. Arribel y su fracción entrecerraron los ojos al ver al joven capitán. Inamori se desanimó y aflojó el agarre de su espada. Matsumoto la miró con compasión e incluso Hitsugaya la miró con tristeza por el rabillo del ojo. Aprecio el apoyo, capitán, pero yo puedo con esto, le dijo Uebeg al Soul Reaper. ¿Qué está haciendo?, preguntó Suifen con incredulidad. Si quiere que los espadas se mantengan al margen, seguro que podría obligarlos. Si uno de ellos, sobre todo uno tan poderoso como ese Barakan, perdía, ¿cómo podrían tener alguna posibilidad? El capitán comandante Yamamoto no hizo nada para apartar la mirada, estudiando al gigante que tenía delante pero por lo demás permaneciendo completamente quieto. Por favor, Arribel, suplicó muy grande. No luches más por Aizen. Por favor, retírate y déjame detenerlo. Arribel miró a Uebeg a los ojos y pudo ver la desesperación porque escuchara, la esperanza de que lo hiciera y el miedo de que no lo hiciera. Si quisieras, podrías detenerme fácilmente por la fuerza, ¿no?, preguntó Arribel, mientras su fracción la miraba con aprensión. No quiero pelear contigo. Yo tampoco, dijo Arribel, con el rostro suavizado. Pero si no tenemos más remedio que luchar, ¿lo harías? Uebeg suspiró. Solo para evitar que te lastimes o que lastimes a alguien. Menos mal que solo derribó a tu clon de hielo, capitán, le susurró Matsumoto a Hitsugaya, quien le devolvió el ceño. Pero realmente espero que no llegue a eso. ¿Qué tengo que hacer para que te renuncies, Arribel? Todas las miradas estaban puestas en las tres espadas, pero las suyas estaban fijas en las de Uebeg. Si hay que hacer algún sacrificio, seré yo quien lo haga, no tú. Arribel apretó el puño libre. ¿Por qué había llegado a esto? Arribel negó con la cabeza. No, en el fondo sabía que solo podía resultar así. Arribel empezó de nuevo grandote, solo para ser interrumpido por un sonido familiar. ¿Una garganta? Gran miró hacia el sonido y vio una garganta particularmente enorme abriéndose cerca de la prisión de fuego de Aizen. ¿Viene uno de los otros espada? Cuando la garganta se abrió, y todos esperaban a ver quién saldría, una figura solitaria apareció en la abertura. Muy grande, casi esperaba que fuera Ulquiorra o quizás Grimhaw. En cambio, mirando a su alrededor con la misma mirada vacía de siempre. ¿Wondervice?, preguntó grandote ladeando la cabeza. ¿Qué hace aquí? Stark frunció el ceño. Oh, no. ¿Qué?, preguntó el capitán del sombrero de paja. El tono de Stark lo puso inmediatamente nervioso. Si él está aquí, entonces Lord Aizen no puede esperar más. El sonido de pasos fuertes provenía del interior de la garganta. Wondervice miró por encima del hombro a quienquiera que hiciera ese ruido y sonrió. Al acercarse los pasos a la entrada, muy grande comprendió por qué la garganta era tan grande. Apareció una cosa enorme, con todo su cuerpo tocando la parte superior e inferior de la garganta. Parecía una gran masa de carne gris e hinchada, un solo ojo amarillo en medio de lo que era su cara. Tenía manos, pero muy grande no podía comprender cómo era el resto de su cuerpo. Gullón, dijo Arribel. La mascota de Wondervice. ¿Esa es su mascota? Grandote miró fijamente a la criatura. Odiaría saber cómo limpia lo que deja. Wondervice respiró hondo y de repente dejó escapar un fuerte grito que pareció extenderse por todas partes. ¿Qué es él?, empezó a preguntar Grandote cuando la carne de oler se movió, creando un agujero bajo su ojo. Se inclinó y lanzó una ráfaga de viento hacia la jaula de fuego. Grandote jadeó cuando las llamas comenzaron a dispersarse. Uf, su aliento apesta como siempre. Acordado. ¿Es esto lo que llaman el olor de la muerte? No te preocupes, el olor está bien así. El olor a muerte, qué apropiado para esta ocasión. Allí estaban, Aizen, Jin y Tozen, finalmente libres de su jaula. Vamos, dijo Aizen. Jin. Kaname.
Dicho esto, desaparecieron. Jin apareció entre Starrick y su oponente, sorprendiéndolos a ambos. Jin le sonrió al otro capitán. ¿Cuánto tiempo hace que lo ves, Kyoraku? Ichimaru, dijo Kyoraku tensamente. Starrick frunció el ceño. ¿Por qué Jin? Disparar a matar. Los ojos de Starrick se abrieron de par en par. Shinzo. La espada de Jin salió disparada desde atrás de él, atravesando su capa y perforando a Starrick. Arribel y su fraccione quedaron boquiabiertos. A Grandote se le cayó la mandíbula de horror, quedando inmóvil como una piedra. Starrick levantó su espada a tiempo para bloquear el ataque. El primera espada salió disparado por los aires, demasiado rápido para ver si la espada lo había apuñalado. Kyoraku observó con asombro cómo Jin atacaba a uno de sus aliados. Starrick, gritó Lilinette aterrorizada. Justo entonces, Jin apareció frente a ella, con esa amplia sonrisa en el rostro mientras alzaba su espada. El rostro de Lilinette palideció al comprender la horrible verdad. La desesperación la invadió y perdió la sensibilidad. ¡Mierda! ¡Bam! El puño de Webeg se estrelló contra Jin, enviándolo a estrellarse contra la ventana de uno de los edificios. Lilinette, la llamó Grandote. ¿Estás bien? Lilinette se quedó paralizada por la sorpresa, sin apartar la mirada del lugar donde Jin acababa de estar. Él había intentado. Grandote intentó llamarla cuando de repente oyó un chillido desgarrador justo a su lado. Gritando de dolor, se giró y vio a Wondervice flotando junto a su cabeza, gritando a quemarropa. Tosen apareció a su lado con una mirada decepcionada en su rostro. Lamento que hayamos llegado a esto, pero parece que nuestras ideas sobre la justicia son muy diferentes. No te preocupes, Ben, no te mataremos. Pero no podemos permitir que interfieras. Ben, llamó Melrose. Todos se giraron cuando sintieron que alguien más se les había unido. Aizen. Inamori jadeó, su cuerpo temblaba tanto que su espada resonó en su agarre aflojado. Aizen. Gritó Hitsugaya con la espada en alto. Matsumoto recogió su nube de ceniza. Justo cuando Arribel estaba a punto de hablar, sus palabras se vieron interrumpidas cuando, veloz como un rayo, Aizen la atacó en el torso, justo debajo de los senos. Sus ojos se abrieron de par en par al ver cómo la sangre goteaba por su cuerpo, seguida por la caída de las tres espadas hacia atrás. ¿Lady Harrowell? Gritaron sus fracciones al unísono, corriendo en su ayuda mientras ella se llevaba débilmente una mano a la herida. Esperaba que al menos hubieras matado a algunos capitanes antes de que llegara esto, dijo Aizen, con esa sonrisa repugnante en su rostro, como siempre. Pero gracias a ese espectáculo, tan entretenido pero a la vez tan entretenido, que montaron Barakan y Ben, parece que pudo evitarlo. Claro, nunca pensé que Ben tendría una forma como muy grande. Para pillarme por sorpresa, debo reconocerle el mérito. Aizen, gritó Hitsugaya de nuevo. Aizen miró por encima del hombro a su antiguo aliado. ¿Recuerdas la charla que tuvo el fraccione de Arribel con Ben mientras estaba en esa barrera? Aunque Ben había dicho que lo que hacía estaba mal, las chicas nunca dijeron, ¿esperas que traicionemos a Lord Aizen? Que nos rindiéramos a los segadores de almas, quizás, pero nunca mencionaron nada sobre traicionarme. En el fondo, ya se estaban preparando para aliarse con Ben. Considerando la propia vacilación de Arribel para luchar contra él, decidí facilitarle la decisión. Arribel miró a Aizen mientras él se alejaba de ella, incluso cuando su cuerpo se sentía como si estuviera en llamas por la herida. Es una lástima que los espada que tanto tiempo y esfuerzo me dediqué a reunir no cumplieran el propósito para el que los creé. Pero quizás sus muertes me resulten más beneficiosas, giró la cabeza y su sonrisa burlona pareció ensancharse. Gracias por su sacrificio. La ira inundó el cuerpo de Arribel. Levantó su espada y se alejó disparada de su fraccione hacia su antiguo líder. Aizen. Aizen se giró, pero ya era demasiado tarde, la espada de Arribel lo atravesó. Arribel lo fulminó con la mirada, pero Aizen permaneció imperturbable a pesar de que acababa de ser empalado. Qué tedioso, dijo con calma.
Arribel sintió un dolor abrasador cuando una espada le atravesó el hombro. Se giró débilmente para ver. ¿Aizen? El que tenía frente a ella se hizo añicos como un cristal. Por supuesto, Kyoka Suigetsu. Apretó los dientes con dolor y furia, pero Aizen solo la miró con fastidio. Ya son 2 veces que me hiciste blandir mi espada contra ti. Arribel solo pudo jadear brevemente cuando Aizen la atacó desde el hombro hasta el útero. Empezó a desmayarse por el dolor insoportable cuando la espada de Aizen finalmente la abandonó y sintió que caía. Apaxi, Milo Rose y Sansan quedaron petrificados, conmocionados y en negación. Solo cuando su líder empezó a caer, recobraron el sentido. No, gritaron Apaxi, Milo Rose y Sansan, acercándose para atrapar a Arribel mientras ésta caía al suelo. Aizen simplemente envainó su espada con una expresión de aburrimiento. Grandote también se sorprendió al ver a Aizen atacar a Arribel, sin hacer nada para defenderse mientras Wondervice gritaba una y otra vez mientras Tozen buscaba su Zanpakuto. Pero al ver a Aizen herir a Arribel por tercera vez, esa mirada condescendiente en su rostro mientras les daba la espalda a Arribel y sus fracciones sin pensarlo 2 veces antes de sonreír con sorna a Hitsugaya y compañía, toda la rabia y el odio que sentía por Aizen se multiplicaron. Estaba a punto de explotar. Basta, dijo Grandote, sus palabras ahogadas por los gritos de Wondervice. Basta. Con la adrenalina recorriéndole el cuerpo, Gran balanceó el brazo hacia atrás, apartando a Wondervice y Tozen a toda velocidad antes de lanzarse hacia Aizen tan rápido como sus piernas le permitieron. Hitsugaya, Inamori y Matsumoto observaron al alienígena que se acercaba, lo que provocó que Aizen se diera la vuelta. Antes de que pudiera hacer nada, Gran agarró al traicionero Soul Reaper, con una expresión de sorpresa en su rostro que le produjo al titánico alienígena una gran satisfacción. ¿Cómo te atreves? Echó el brazo hacia atrás y arrojó a Aizen a la calle. Todos los segadores de almas observaron con inquietud el repentino ataque de Gran contra Aizen, pero el héroe no les prestó atención. En el instante en que arrojó a Aizen al suelo, conectó un puño colosal y lo azotó contra el despreciable cerebro. El suelo tembló y el área donde Gran golpeó ya se estaba desmoronando. Gran derramó todo su odio hacia Aizen en sus golpes. Esto es para Starrock. Bam. Por Arribel. Bam. Por Lilinete. Bam. Por Apaxi. Bam. Por Mila Rose. Bam. Por Sansan. Bam. Por Orihime. Bam. Para todo. Bam. 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 Gran juntó las manos y, con un rugido, las abatió sobre Aizen. Todos los edificios cercanos se derrumbaron, los golpes del héroe sacudieron la ciudad con más fuerza que cualquier terremoto. El punto donde había estado golpeando era ahora un cráter gigantesco, con humo ocultando el cuerpo de Aizen, sin duda destrozado, aplastado y aplastado. Gran se levantó, respirando hondo y agarrándose las rodillas para mantener el equilibrio. Los segadores de almas todavía estaban atrapados donde estaban, mirando con asombro. «Señor Aizen», gritó Tozen. En lo alto del edificio donde Webeg lo había arrojado, Jin observaba la escena con una expresión ilegible en su rostro. «¿Acaso?», balbuceó Maeda. «¿Acaso acaba de derrotar a Aizen?». Suifen terminó por él. «Increíble», dijo Komamura, de pie frente a una barrera naranja en forma de cubo donde descansaban todos los tenientes heridos. Kyoraku se desplomó hacia adelante. «Ahora sí que me alegro de que quisiera un alto el fuego. No querer ponerme del lado malo de Ben fue una buena idea, capitán», dijo Matsumoto dócilmente. «Ese sí», murmuró Hitsugaya, algo aturdido. Inamori no dijo nada mientras intentaba echar un vistazo al cráter. Aún había demasiado polvo y humo como para distinguir algo. Grandote fulminó con la mirada el cráter antes de darse la vuelta. Un destello de luz y volvió a ser el Banchanasen de siempre. Rápidamente echó a correr por las calles. Apaxi. Milo Rose. Sung-san. Lilinete. Starrock. Ben.
Por aquí. Date prisa. Ben siguió la llamada, corriendo por las calles tan rápido que le dolían las piernas y no le importó. Al doblar una esquina, encontró a Apache, Melrose y Sansan reunidos en medio de la calle, alrededor de una Arribel inconsciente. A Ben se le encogió el corazón al ver la sangre que goteaba de su cuerpo. ¿Qué tan grave es?, preguntó temblorosamente. Las tres chicas agacharon la cabeza, devastadas, era la respuesta que necesitaba. Rápidamente, Ben volvió a activar el Super Omnitrix y pulsó el dial. En cuanto apareció Fuego Pantano, corrió hacia Arribel y se agachó. Unas enredaderas brotaron de su cuerpo, envolviéndose alrededor de sus heridas lo mejor que pudo. Al terminar, pulsó el dial de nuevo, recuperando su forma humana. Espero que te sirva. ¿Qué hay de Starrick y Lilinette? ¿Hay alguna señal de ellos? Por aquí. Ben se giró y vio a Starrick y Lilinette caminando hacia ellos. Starrick se agarraba a un hombro sangrante, mientras que Lilinette tenía una mirada distante y vacía. Logré evitar que el ataque de Jin me cortara el brazo, pero aún así salí volando, dijo Starrick. Probablemente habría ido a terminar el trabajo si tú no hubieras. Ben se acercó a Lilinette, con el rostro aún en estado de shock. Con suavidad, Ben se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor de la arranca. Aunque la expresión de ella no había cambiado, sus manos se extendieron lentamente para agarrar su chaqueta, hundiendo los dedos en la tela como si le fuera la vida en ello. Todo estará bien, Lilinette, le dijo Ben, frotándole la espalda. La voz de Lilinette sonaba entrecortada y rota, como si le doliera pronunciar una sola palabra. Ben la abrazó de lado. Lo tengo, Lilinette. Lo tengo y nunca más podrá hacerles daño a ninguna de ustedes. Así que para él no éramos más que herramientas, dijo Starrick con amargura. Lo siento, Starrick. No lo hagas, dijo Starrick cerrando los ojos. Lilinette se movió para quedar pegada a Ben, quien la sentía temblar. Apretando los dientes, Ben sintió que debería haber golpeado a Aizen al menos 50 veces más. Necesitamos encontrar la manera de curar a Arribel. Acabo de vendarle las heridas, pero dudo mucho que haya sido suficiente. Starrick miró a Arribel y negó con la cabeza. Lo siento, Ben, pero con heridas tan graves solo un milagro puede salvarla. No digas eso, gritó Apache, mirándolo fijamente junto a Melrose y Sansan. No va a morir. Así es, Apache, dijo Ben con determinación. ¿Un milagro, eh? Eso significa que Orime puede curarla. ¿Podemos arriesgarnos a trasladar a Arribel a Hueco Mundo? No es buena idea, dijo Starrick. No en su estado. Entonces algunos de nosotros tendremos que ir y traer a Orime aquí, dijo Ben. Aún quedan todos esos segadores de almas atrapados allí, le recordó Starrick. Sin ofender a Ulquiorra, pero tengo el presentimiento de que ya se han apoderado de las noches. Los espadas restantes probablemente estén prácticamente muertos. Además, la última vez que revisé, Orime no era fan nuestra. Iré contigo y te lo explicaré todo, ofreció Ben. Seguro que puedo convencer a Orime de que la cure. Sé que es arriesgado, pero tenemos que intentarlo. Starrick lo miró fijamente, mientras el portador del Super Omnitrix le devolvía la mirada suplicante. Finalmente, Starrick suspiró. De acuerdo. Yo también te ayudaré. Todos se giraron hacia la nueva voz para ver. Charlotte. Charlotte Trelawney apareció de la esquina, luciendo perfectamente bien para alguien que supuestamente estaba muerta. ¿Cómo? Melrose lo señaló. Sentimos que tu presión espiritual disminuía. Probablemente habría muerto si no me hubiera llevado una de las frutas del oasis antes de irnos, dijo Charlotte. No la usé hasta después de la batalla porque, al igual que mis compañeros, subestimé a mi oponente. Fue suficiente para salvarme la vida, pero aún así me desmayé. ¿Qué? ¿Cuándo conseguiste una de esas frutas? Preguntó Apache. Dado que Lord Barragan me encargó espiar el entrenamiento de su grupo después de nuestra derrota en el oasis. Todos miraron fijamente a Charlotte, Starrick y Melrose tomaron sus espadas,
pero Charlotte levantó las manos y sacudió la cabeza. No, ya no soy tu enemigo. ¿No estás aquí para intentar vengar a Baraghan? Incluso si lo hiciera, aunque no tuviera ninguna posibilidad, no importaría. En el momento en que perdí contra ese segador de almas, supe que ya no sería bienvenido en presencia de Lord Baraghan. La única razón por la que nos mantuvo después de nuestra pelea en el oasis fue porque Aisén lo presionó. Además, quiero ayudarte. Ben dio un paso adelante. ¿Por qué? Porque cuanto más observaba a su grupo, más me daba cuenta de lo genuino que era el vínculo que todos tenían. De lo sinceros que eran al querer ayudarnos a todos. Yo también me conmoví por su hermoso corazón, Ben Tennyson. Ben retrocedió un paso mientras Charlotte cerraba los ojos y se ponía las manos sobre el corazón dramáticamente. Bueno, gracias por eso, Charlotte, pero ahora mismo necesitamos ayuda para llegar a Hueco Mundo y encontrar a Orime. Necesitamos que ella cure a Ribel. Charlotte asintió. Entiendo, Su Majestad. Me quedaré y cuidaré de Ribel y su fracción mientras tú y Stark van a ver a esa chica, Orime. Gracias. De hecho, tengo una idea, me convertiré en Ico y algunas de mis copias pueden ir con Stark mientras me quedo aquí y ayudo. Espera, Su Majestad. Derrotaste a Lord Baraghan en combate, algo que nadie había hecho antes, ni siquiera Aisén. Simplemente engañó a Su Majestad con su espada, dijo Charlotte con una sonrisa. Y hablando de eso, también derrotaste al mismísimo Aisén. Por derecho propio, eso significa que ahora eres el rey de Hueco Mundo. ¿Qué? Ben se recuperó primero, negando con la cabeza mientras todos miraban boquiabiertos a Charlotte. Nos ocuparemos de eso más tarde. Ribel es más importante. Stark, ¿estás listo? Stark suspiró. Sí, estoy listo. Lilinette. Su otra mitad giró lentamente la cabeza hacia él. Vamos. En caso de que los segadores de almas quieran empezar una pelea, tenemos que... Una presión repentina llenó el aire. Una presión demasiado familiar. El terror se apoderó de todos sus corazones. Apaxi se tambaleó. De ninguna manera. Imposible, balbuceó Charlotte. No, dijo Ben corriendo por la calle y mirando el cráter que había hecho. No. El cuerpo de Aisén comenzó a elevarse del cráter. Ben sintió que se le secaba la boca al ver cómo el cuerpo doblado y roto del monstruo se convulsionaba y se retorcía. Crujidos, crujidos y chasquidos emanaban de su cuerpo mientras parecía estar recuperándose. Regeneración de alta velocidad. No, Ben dio un salto al ver a Stark a su lado. La regeneración rápida no bastaría para curar lo que le hiciste. Esto es otra cosa. Cuando los crujidos y estallidos se calmaron, Aisén se irguió, luciendo como nuevo. Miró al cielo con asombro y júbilo. Increíble, dijo asombrado. Por un momento, creí sinceramente que iba a morir. Ben se apoyó contra el costado de una pared, el mundo daba vueltas mientras Aisén miraba sus manos. Si no hubiera tomado precauciones antes de partir, ¿habría muerto? Quizás si Ben hubiera usado ese ataque de rayo que usó contra Baraghan, creo que habría muerto. Ben quería darse un puñetazo muy fuerte. Debería haber usado el rayo cósmico de muy grande. Aunque no supiera del truco de curación de Aisén, debería haberlo dado todo contra este loco. ¿Y ahora? Nunca he estado tan cerca de la muerte. Esta experiencia es increíble. Gracias a ella, estoy más cerca de alcanzar un potencial aún mayor. Aisén giró la cabeza y sonrió directamente a los ojos horrorizados de Ben. Gracias de nuevo, Van Tennyson. Como muestra de mi gratitud, permíteme mostrarte algo, Oler no fue el único que acompañó a Wonderwise. Quizás puedan lograr lo que los Espada no lograron. Ellos. La atención de todos se centró en el coloso cuando Oler cambió de postura, la enorme criatura observando algo. Wonderwise miró a la garganta con una sonrisa de alegría, balbuceando con entusiasmo. 3 figuras aparecieron a la entrada de la garganta. A Ben le flaquearon las piernas al reconocerlas a las 3. Oh, no.
¿De verdad creías que el prototipo que conociste era la única creación de Esael? Una versión hueca de 4 brazos, igual a la que Esael le había lanzado antes. Junto a él se encontraba una versión hueca de diamante, salvo por su cabeza blanca, llena de grietas, todo su cuerpo era completamente negro. El tercero era una versión de fuego pantano. En lugar del cuerpo verde oscuro del fuego pantano real, el cuerpo de este fuego pantano era oscuro, con un aspecto descompuesto y putrefacto. Su máscara parecía la de una calabaza demente y el follaje que formaba las llamas de su cabeza era azul oscuro. Los brazos de 4 brazos y fuego pantano, los fragmentos de diamante, rió Aizen. Eso, junto con la información que Esael recopiló mientras entrenabas con el Fraccione de Arribel, fue muy útil. Te lo agradezco también, Ben. Los 4 brazos ahuecados, fuego pantano y cabeza de diamante miraron fijamente a los segadores de almas, quienes los miraron fijamente. Esto no puede estar pasando, murmuró Ben. Aizen volvió a reírse entre dientes. Bueno, lo intentamos de nuevo. Espera ahí. Oh, ¿y ahora qué? Ben se giró al oír la nueva voz. De pie en el cielo había un nuevo grupo de personas. No llevaban uniformes de segadores de almas, pero la mayoría iban armados con una katana. Al parecer, eran segadores de almas que preferían la ropa normal. ¿Quiénes son?, preguntó Ben. No tengo idea, respondió Stark. El que hablaba era un hombre de cabello rubio corto, camisa naranja de manga larga, corbata y pantalones negros, zapatos marrones y gorra de repartidor de periódicos. Le dedicó una amplia sonrisa a Aizen, cuya sonrisa divertida desapareció de su rostro al ver a los desconocidos. ¿Cuánto tiempo sin verte, Aizen? En otra sección de la falsa ciudad de Karakura, donde había sido alcanzado por el rayo de Muy Grande, Barragan Rosenborn yacía vivo, pero soñando. Aunque sus poderes le habían permitido escapar de la peor parte del ataque de Muy Grande, no salió ileso. Partes de su cuerpo, incluyendo su rostro, habían sido destrozadas por el rayo del chico. Su corona había desaparecido, posiblemente aniquilada por la explosión. Sueños de Banchana-san y Sosuke Aizen danzaban en la mente de Barakan. Las 2 personas que más odiaba lo miraban, sonriéndole con sorna, burlándose de él. El cuerpo de Barakan se estremeció mientras sus sueños lo llenaban de ira. De una forma u otra, mataría a quienes se atrevieran a desafiarlo, aunque tuviera que morir para lograrlo. Continuará. En serio, me estoy arrepintiendo de todo el revuelo que hice en el capítulo anterior. Originalmente iba a tener una pelea real entre Webeg y Barakan en este capítulo, pero mientras intentaba escribirlo, me di cuenta de que crear una pelea creíble y prolongada entre ellos era mucho más difícil de lo que pensaba. En la pelea original, el tamaño y la velocidad de Grandote le permitirían asestar golpes a Barakan, quien, además de su respira, podría haber usado algunos de sus movimientos de videojuego. Desafortunadamente, este tipo de batalla de constantes golpes y fugas no parecía adecuado. Finalmente, Barakan iba a morir a manos de Ultimate Webeg, pero me di cuenta de que no solo lo había eliminado demasiado pronto, sino que también sentía que Barakan merecía una pelea mucho mejor. Así que decidí que Barakan estaría incapacitado por ahora para poder darles a él y a Ben una, con suerte, mejor batalla más adelante. Además, el motivo por el que el diálogo de Webeg está en mayúsculas es porque Pyromania lo sugirió y estuve de acuerdo en que, dado que Webeg es, bueno, grande, escribirlo en mayúsculas haría que su presencia fuera más prominente. Además, la paliza de Webeg a Aizen se basó en el episodio Can 10 de la serie original, donde Ben 10.000 usó a Webeg para golpear a Kevin 11.000. ¿Qué les pareció ver más híbridos de Hollow Alien? Iba a incluir uno de Hecho. La idea era que uno de los cuerpos de Hecho del capítulo donde Ben conoció al chacal Basto Lorde había sido recogido por Ulquiorra y entregado a Esael. Sin embargo, no estaba seguro de qué pasaría con los clones de Hecho intactos y muertos cuando Ben volviera a la normalidad, así que descarté la idea. Por cierto, ¿alguien sabe algunos buenos nombres para estos híbridos huecos? También me di cuenta de lo mucho que la cagué. Verán, esta historia transcurre entre la segunda y la tercera temporada de Ultimate Alien,
así que episodios como Van 10.000 Returns aún no han sucedido. Ben no solo no ha luchado contra Eon, sino que ni siquiera sabe que Clockwork existe, por eso nunca lo menciona en sus monólogos. Por supuesto, probablemente todos os estaréis preguntando, si esto se suponía que iba a tener lugar entre las temporadas 2 y 3, ¿cómo es que el crossover entre Ben 10 y January Rax ya ocurrió? Si bien el crossover de January Rax se emitió durante la temporada 4 de Ultimate Alien, honestamente pensé que, dado que el crossover no estaba vinculado a ningún episodio específico y ni siquiera se mencionó en el programa propiamente dicho, prácticamente podría tener lugar cuando los espectadores quisieran en la línea de tiempo de Ultimate Alien. Huelga decir que no le dediqué la suficiente atención al principio de mi historia. Si hubiera empezado entonces sabiendo lo que sé ahora, habría hecho varias cosas de forma diferente. Por eso, eliminé cualquier mención al generador Rex de mis capítulos y decidí que aún no ha sucedido. Si haré mi propia versión de ese crossover, aún no lo he decidido. Mientras tanto, sé que mucha gente espera ver a Ben usar a Alien X contra Aizen. Por muy catártico que sea, sinceramente quiero guardar a Alien X para la guerra de sangre de los 1000 años. Considerando lo deteriorados que están algunos de los poderes de Vandenrage/Wandenrage, especialmente el propio Iwatch, parece más apropiado que Ben use toda su artillería pesada contra ellos. Ya tengo varias ideas sobre cómo derrotarán a Aizen en esta versión, pero voy a ser lo más exhaustivo posible. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo capítulo.